Muchas gracias, hermana Argelia. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y el día de hoy he intitulado a mi mensaje, mis hermanos, la fidelidad. La fidelidad, mis hermanos. La fidelidad es una de las más grandes virtudes en las relaciones humanas. Como en el matrimonio, por ejemplo, entre esposos, en la educación, entre maestros y alumnos, en el trabajo, entre patrones y trabajadores, en la salud, entre médicos y pacientes, en la alimentación diaria, entre mamás y familias, etc. Pero sobre todo, la fidelidad es la virtud que Dios espera que ejerzamos en nuestra relación con Él. Qué triste es cuando un marido le es infiel a su esposa o viceversa. Qué triste es cuando un maestro le es infiel a sus alumnos o viceversa. Qué triste es cuando un patrón es infiel en pagar su salario a sus trabajadores, o cuando los trabajadores son infieles a su trabajo, etc. Asimismo, es muy triste cuando nosotros le somos infieles a Dios, porque Él siempre es fiel, hermanos. Él siempre es fiel. Veamos, hermanos. La fidelidad fue la característica de los grandes siervos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés, hermanos. Moisés, la palabra de Dios dice que Dios hablaba cara a cara con él por su fidelidad. Amén. Acabamos de leer este pasaje donde Aarón y María hablaron contra Moisés, hermanos. Y el Señor los llama a cuentas, ¿verdad? Los llama a cuentas. Y entre otras cosas les dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí los está llamando a cuentas a María y a Aarón, que dijeron: no solamente por Moisés habla Dios, también por nosotros, decía. Y aquí el Señor lo defiende a Moisés. Pero lo que él, hermanos, subraya es que Moisés le es fiel en toda su casa. Dice: por eso con los demás voy a hablar en sueños, voy a hablar en visiones, pero con él cara a cara, dice. Porque él es fiel en toda mi casa. Qué importante es ser fieles a Dios, hermanos. Muy pocos hombres tuvieron la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Otro de ellos fue Adán. Adán hablaba cara a cara con Dios, hermano. Pero se perdió de ese gran privilegio cuando cayó en el pecado, hermano. Cayó en el pecado y Dios lo echó para afuera de ahí del jardín del Edén, donde diariamente paseaba con él y platicaba con él, y perdió esa perfecta comunión con Dios por el pecado, mis hermanos. O sea, por su infidelidad, en otras palabras.
El pastor Tíquico es otro ejemplo. Pablo lo recomendó a los efesios como un fiel ministro en el Señor. Fíjense, ahí en Efesios 6, 21 al 22 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo se los estaba enviando a los hermanos para que los consolara a Tíquico, al pastor Tíquico, pero lo recomienda como un fiel ministro del Señor. La mejor recomendación, mis hermanos, no tiene que ver con el título adquirido en el seminario, ni con los años de experiencia, ni con la elocuencia en la predicación, sino con la fidelidad. Oh, hermanos, yo prefiero que se me conozca como un siervo fiel que como un predicador o un maestro de la Biblia o un pastor de la iglesia. Mejor como un fiel a Dios. Amén. Como una persona que ha sido fiel a Dios. El pastor Epafras es otro pastor del tiempo del apóstol Pablo. El pastor Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas. Y fíjese cómo habla de él el apóstol Pablo en Colosenses 1:7. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y el mismo apóstol Pablo, a quien Cristo puso en el ministerio por su fidelidad. Fíjense allí en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Cuando tú decides ser fiel a Dios, cuando tú decides serle fiel de todo corazón, hermano, el Señor te va a bendecir grandemente. Amén. Así es, Señor. Mis hermanos, es triste, pero hoy día son muy pocos los jóvenes que se interesan en el ministerio pastoral. Son muy pocos los que se interesan en el ministerio pastoral. Todos piensan ser médicos, ser profesores, hasta ser astronautas o ser nanotecnólogos y de todo, hasta presidentes, dice aquí el hermano. Abogados. Pero hay muy pocos que dicen: yo quiero ser pastor, yo quiero ser siervo de Dios, yo quiero predicar la palabra de Dios. Son muy pocos, hermano. Pero esa es la carrera más importante que hay, hermano. ¿Por qué? Porque un médico sana el cuerpo, pero un pastor sana el alma con la ayuda de Dios, que es lo que más aqueja a la sociedad moderna. Ahora, mis hermanos, para el apóstol Pablo, el llamamiento de Dios significó lo máximo en su vida. Por eso dice aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Y se acuerdan que Pablo pues era súper preparado, hermanos. Él era un hombre, hermanos, que había crecido como ciudadano romano, porque nació siendo ciudadano romano. Pertenecía a la clase alta de su tiempo. Su educación fue excelente, al grado que pudo enfrentarse con los epicúreos y los estoicos, ahí en el Areópago de Atenas. Escribió medio Nuevo Testamento, lo escribió San Pablo. Así es. Un hombre preparadísimo, más cuando habló de todo eso, como lo mencionó, dice, todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por estiércol. Comparado, dice, con el conocimiento de Jesucristo, mi Señor, dice. Amén, gloria a Dios. Amén. La fidelidad, mis hermanos, es la demanda de Dios para su pueblo. Es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. El apóstol Bernabé, cuando fue enviado a Antioquía, que empezó un gran movimiento cristiano en Antioquía, y los hermanos de Jerusalén enviaron al apóstol Bernabé a Antioquía. Él llegó y exhortó a la iglesia a ser fieles, hermanos. A ser fieles. Esa fue su exhortación de Bernabé. Vean ustedes en Hechos 11, 22 al 23, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, el apóstol Pablo mismo exhortó también a la iglesia de Corinto a ser fieles. Fíjense ustedes ahí en 1 Corintios 4, 1 y 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Hermanos, ¿qué nos impide el ser fieles? ¿Qué nos impide el ser fieles? Los espectáculos. De repente llega un espectáculo maravilloso del otro mundo y corremos al espectáculo. Los compromisos sociales, las visitas de familiares, hermano. Es que ya estamos listos para ir a adorar a Dios y llega una visita familiar. Y preferimos hablarle al pastor y decirle: pastor, llegó una visita. A decirle a mi visita: ¿sabes qué? Me voy al templo, vente conmigo. Amén, amén. Voy a alabar a mi Señor. Acompáñame para que tú también alabes a Dios. El cansancio físico, tanto trabajo entre semana, hermanos. A veces estamos pero bien cansados, etcétera. Pero pensemos un momento. ¿Se imaginan qué pasaría si Dios, por un partido deportivo celestial, por un compromiso con algún ángel, o simplemente por cansancio, dejara de bendecirnos, hermanos? Si dijera Dios: ay, van a jugar los ángeles contra los serafines, contra los querubines, qué suave va a estar, y nos deja de bendecir para irse a ver el partido. No, mis hermanos,
nuestro Señor siempre es fiel. Amén. Él hace un lado todo. Cuando tú lo necesitas, Él ahí está contigo. Amén. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él nos da cada mañana la vida, la salud, el alimento, el trabajo, el techo, el vestido, el cuidado, la lluvia, el aire, su amor, su bendición, su protección, etcétera. ¿Qué pasaría si dejara de darnos todo eso por unas cuantas horas? Todos moriríamos, hermanos. Si dijera el Señor, hoy les voy a quitar el aire de mediodía, ¿qué va a pasar, hermanos? Todos nos vamos a morir. Pero el Señor es fiel, hermanos. Es fiel, es fiel, es fiel. Y espera que nosotros también lo seamos. Amén. Entonces, si Él es tan fiel con nosotros, ¿por qué nosotros no le podemos ser fieles? ¿Por qué? Pablo exhortó a las mujeres a ser fieles. Y déjenme decirles que yo admiro mucho a las mujeres cristianas, ¿sabes? Porque de veras que son fieles, hermano. Los hombres somos más infieles que nada. Y estoy hablando a nivel espiritual, ¿verdad? No a nivel del hogar. Pero las mujeres ahí están, hermano. Hay iglesias donde dicen que el brazo derecho del pastor son las mujeres. Y pues oye, medio feo. Debían de ser el brazo derecho del pastor son los hombres de esta iglesia. No, son las mujeres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas son las que están ahí al pie del cañón. Y tristemente en muchos casos, pues así es, ¿verdad? Fíjense lo que les decía Pablo a las mujeres. En 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. La fidelidad siempre ha sido la principal característica de las mujeres cristianas. Nunca dejen esa cualidad, hermanas amadas. Nunca la dejen. Porque es un ejemplo aún para nosotros, sus esposos. La fidelidad, mis hermanos, tiene grandes promesas. Una de ellas está en el Salmo 31:23. Fíjense lo que dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. Otra gran promesa de nuestro buen Dios se encuentra en el Salmo 101:6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Este versículo añade que la fidelidad a Dios equivale a andar en el camino de la perfección. Si
Si tú eres fiel a Dios, estás caminando en el camino de la perfección. Otra promesa maravillosa es la mencionada en Mateo 25:21 y se refiere al momento de llegar a la presencia de nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos, yo quiero oír esas palabras cuando llegue con mi Señor. Amén. Y seguramente usted también las querrá Amén, oír. amén. Y en Apocalipsis 2:10 habla del galardón que el Señor Jesús dará a sus siervos fieles. Fíjense, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad de Dios es la mayor razón por la que nosotros debemos serle fieles. Ahora meditemos un poquito, hermanos. La fidelidad es mucho más que la constancia. Así es. O sea, la constancia es estar siempre ahí, ¿no? Ser constantes, ahí está todo el tiempo. Pero la fidelidad va más allá. Sí. Vamos a hablar del matrimonio, por ejemplo. Un marido fiel no nada más es el que llega a dormir todas las noches a su cama con su esposa, hermano. Esa es constancia, es constante. Siempre está ahí con la esposa durmiendo. Pero la fidelidad va mucho más allá. La fidelidad es que el marido la ama a su esposa. La cuida. Hermanos, la complace. La alegra. Hermanos, da su vida por ella. La lleva a cenar, la lleva a pasear, hermanos. La festeja. Le dice palabras dulces de amor. Eso es lo que espera Dios de nosotros, hermano. No nada más de que vengamos todos los domingos aquí, sino de que le demos lo que Él merece en gratitud a su gran fidelidad. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano.